No, que me parece que... inventaste una película. No, Pero pará, vamos bueno. a hablar de algo muy, Dale. muy importante. Son las 7:10. Nos vamos a hablar del crimen de Susana Montoya. La denuncia de Alvareda, su hijo, había conmovido. Igual yo no voy a decir que a mí no me pareció rara, porque sí me pareció muy rara la denuncia de Alvareda, porque nunca logré que nadie me explique qué hecho del día de hoy podía merecer, por qué hecho del día de hoy alguien iba a querer amenazarlo a Alvareda, cuyo padre había sido asesinado hace 40, 50 años. Yo no encontraba la lógica a esto. Bueno, la lógica es que la mató él, a la madre, ¿no? Según dice la justicia ahora. María Esther Romero es periodista de Radio Nacional Córdoba. La vamos a saludar. Hola María Esther, bienvenida. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo va? Hola Pablo, buenas tardes. Bien. Bueno, ¿cómo están con este tema? ¿Cómo ha impactado? Bueno, realmente impactó y mucho. No fue una sorpresa para quienes trabajamos asiduamente en tribunales. En mi caso yo cubro información judicial. Ah, mira. Y te diría que era un desenlace prácticamente... ¿Por qué? A ver, esperado. esto es muy importante. ¿Por qué ustedes pensaban que esto podía venir por acá? Me consta que había inclusive un debate interno muy fuerte hacia el interior de algunos de los organismos de derechos humanos. Hace 2 días justamente me encontré con un abogado, así casualmente, y me decía, habían tenido una reunión de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos aquí en Córdoba y estaba como partido en dos, ¿no? Las posiciones de uno y de otro lado. Porque hay que decir que nada nace de un día para el otro, realmente los seres humanos... Pero para, María Esther, ¿no? que quede claro, había mucha gente que no le creía a Alvareda. Exactamente. Claro. Había mucha gente que no le creía. Él había hecho una denuncia en el mes de diciembre porque en el portón, en la puerta de su casa, habían aparecido... carteles manuscritos, escritos a mano con un fibrón, con amenazas de muerte, que iban a ir por la familia y demás. En la misma fiscalía donde se se está investigando el crimen de Susana Beatriz Montoya, la madre de Alvareda y esposa de Fermín Alvareda, desaparecido desde el año 1979, esos mismos carteles eran investigados por el fiscal Juan Pablo Klinger, el mismo que interviene ahora por el crimen de Susana Beatriz Montoya. Brevemente, el cuerpo de Susana Montoya fue encontrado en el patio de su casa. La autopsia determinó que fue estrangulada, es decir, murió por asfixia, por estrangulamiento, y tenía fuertes contusiones en la cabeza. Aparentemente hubo una discusión dentro de la casa. ¿Cómo es esto? Perdón, ¿él tenía una lastimadura? Mira, yo estuve con él al mediodía. Y el día del hecho. Hoy. Hoy, perdón. Hoy el mediodía. Estuve con él en tribunales. Quería hablar con su abogado y me sorprendió, justamente, me fui a encontrar con su abogado, el doctor Claudio Juárez Centeno, para ver qué es lo que conocían de la causa, porque el fiscal Klinger lo habían metido como querellante. Ellos pidieron ser querellantes y lo habían admitido como querellante. Entonces me fui al encuentro del abogado y me sorprendí muchísimo porque estaba Fernando sentado ahí. Estuvo como 1 hora aproximadamente en el bar de tribunales donde está la sede penal. Vuelvo al 1 de agosto. El 1 de agosto es cuando se encuentra el cuerpo sin vida de Susana. Vecinos lo ven a él, que llega a la noche y que se asoma por una medianera del patio, y ahí encuentran el cuerpo de... Sí, pero todo eso es todo eso es lo que sabíamos. ¿Qué es lo que no sabíamos? ¿Qué es lo que no sabían? Lo que llevó al fiscal a determinar la autoría del homicidio es prueba genética y también la prueba grafológica, porque en la casa de Susana Montoya aparecieron carteles también con advertencias y amenazas. Pero María Esther, ¿vos hablaste de que había habido una discusión y él había recibido un golpe?
No, ella es la que recibe el golpe. Ella intenta defenderse y recibe el golpe. Pero te digo, te cierro la idea. Pero a ella la golpean y después la asfixian. Parece que fue al revés. Dentro de la casa él intenta estrangularla, asfixiarla. Ella sale al patio y ahí recibe un ladrillazo en la cabeza y después una herida de arma blanca. Está bien, pero eso no dio indicios de culpabilidad del hijo. No, por eso digo, la prueba grafológica sí. Es la que viene a unificar todo. El crimen de Susana Montoya, los carteles del mes de diciembre en la casa de Fernando y las pruebas grafológicas de su propia escritura. Todo es un hilo conductor. Además de ciertos rastros, porque al intentar defenderse ella quedan pelos, quedan material epitelial, y al realizar la prueba científica sobre todos estos elementos llevan a la conclusión del fiscal que el autor del crimen... No, claro, pero esto sí es mucho más directo, porque vos decís, bueno, pudo haber inventado el hijo porque está loco las amenazas, pero si tenía ella elementos de ADN del hijo digamos, en una circunstancia defensiva, listo, ya está. No hay ninguna duda. Ahora, es interesante porque yo decía, ¿seré yo el único que le suena raro esto? Viste que era como medio tabú decirlo. Yo no lo dije públicamente porque el tema tiene mucho impacto, pero de entrada la gran pregunta, que no sé si ustedes se la hicieron, me imagino que sí, es ¿por qué lo amenazaban? ¿Qué tenía este tipo? ¿Qué había pasado? Hace 50 años fueron víctimas ellos, no fueron victimarios. Entonces, ¿qué sentido tenía que hoy alguien los amenazara? No, yo no le encontraba la vuelta a eso. Bueno, me parece que también todo tiene que ver con una gestión que se iba haciendo en forma paralela ante el gobierno provincial para un reconocimiento y un ascenso, porque Fermín Alvareda era policía. A la par de ser suboficial de la Policía de Córdoba, él militaba en el ERP en los años 70. No, la historia la conocemos perfecta, pero... Entonces, por esa razón, ellos, tanto Fernando como su mamá, realizan una gestión ante el gobierno de la provincia para promocionarlo, para subirlo de jerarquía, mejorar la pensión y obtener una indemnización. Bueno, pero eso es perfectamente adecuado, digamos, perfectamente lógico. Bueno, es que justamente ese es el móvil del crimen. El móvil del crimen. No, digo, pero nada de eso generaba que nadie lo amenazara. ¿Me entendés? Esto es lo que yo no entendía. ¿Quién lo amenaza? ¿Por qué? Me parecía ridículo, no lo encontraba, no tenía gollete. ¿Entendés? Bueno, lo que pasa es que esa era la hipótesis a la cual tendía tanto el abogado Juárez Centeno, que lo asiste a Alvareda, no sé si lo seguirá defendiendo ahora, del mismo Fernando Alvareda, cuando él daba notas, decía que podía haber resabios, incluso hoy, al mediodía, cuando estuve con el abogado... Pero disparatado, 40 años después, el mismo tema. Resabios contra las víctimas, ¿me entendés? Es disparatado, no tenía ningún sentido. Porque eran reconocidos y porque les entregaban una indemnización de 76 millones de pesos. Delirio total. ¿Viste? Delirio. Entonces, un poco iba por ahí. El móvil aparentemente es el económico y posiblemente eso haya sido lo que desenfrenó la furia, porque la forma en que se llevó adelante el crimen no estaba para nada como premeditada. Sí, desorganizado. Se encontró a mano. Clarísimo, María Esther. Muchas gracias por charlar con nosotros. Bueno, no, gracias a ustedes, Pablo. Chao, nos vemos. Buenas tardes. María Esther Romero, periodista de Radio Nacional de Córdoba, contándonos algo más. Bueno, ahí vimos todo. Vos también viste la escena. La escena